Muy buenas tardes, días, noches, queridos amigos, respetados adversarios. Vamos a platicarles hoy brevemente de un documento que recibí hace tiempo. Y como sé que muy pocas personas de este país tienen el hábito de leer, prefiero publicarlo de manera verbal, visual, que mandárselos únicamente en formato escrito. ¿A qué me refiero? Me refiero a un hecho por demás dramático, doloroso y abominable, detestable. Y es el silencio de la mayoría pacífica ante la ferocidad de los grupos y de las hordas de fanáticos que han asolado infinidad de países y que en estos momentos destruyen México. Claro, encabezados por su ignorante, perverso y, ¿qué dijéramos? Desequilibrado. Bueno, dejémoslo así. Supuesto, no es el mío, presidente de la República. Les cuento que hubo un empresario antes de la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania de la entreguerra, de las entreguerras, que se llamaba Robert von Krüger. Y su familia pertenecía a la aristocracia alemana desde muchos años atrás. Y era propietario de una serie de grandes industrias y de numerosas haciendas campestres. Cuando algún periodista le preguntó que cuántos de los alemanes eran realmente nazis, Robert contestó, y esto puede ser muy ilustrativo para entender de qué estamos hablando. Dijo, muy pocas personas eran nazis de verdad, pero muchos disfrutaban de la aparente devolución por Hitler del orgullo alemán. Y muchos más, la inmensa mayoría, ¿qué creen? Estaban demasiado ocupados para preocuparse del acceso del nazismo al poder. Continuó Roberto platicando que él era uno de los que solo pensaba que los nazis eran un montón de tontos. Probablemente lo dijo en una palabra más contundente que les pido imaginar. Y así, continuó Robert von Krüger, la mayoría simplemente se sentó a dejar que todo sucediera. El desastre que le costó a Alemania docenas de millones de muertos, de heridos y casi todas sus ciudades destruidas. Ya platicaremos en otra ocasión del milagro alemán, de cómo logró ese gigante derribado ponerse nuevamente en pie. Y luego, dice Robert von Krüger, antes de que nos diéramos cuenta, los nazis eran dueños de nosotros. Se había perdido el control y el fin del mundo para nosotros había llegado. Mi familia lo perdió todo. Yo terminé en un campo de concentración y los aliados destruyeron mis fábricas con sus feroces bombardeos. Se nos dice, ahora vamos a reflexionar sobre este asunto, se nos dice que la gran mayoría de los musulmanes, 1.500 millones de personas, solo quieren vivir en paz. Bueno, concedamos que el hecho es que los fanáticos dominan el Islam, tanto en este momento como a lo largo de su historia, desde que invadieron España y que por fortuna fueron echados después de una guerra feroz de 7 siglos. Pero los que invadieron España y los que la ocuparon durante 7 siglos fueron los fanáticos y finalmente fueron los arrojados al mar, literalmente, sobre todo por doña Isabel de Castilla. Así que se trata de fanáticos que producen guerras, pero no una guerra aislada, no, sino una guerra permanente, porque para el Islam, morir matando cristianos
es garantía de entrar al cielo de Alá. Bueno, para paranoias esquizofrénicas, no necesitamos esforzarnos mucho en encontrarlas. Ahora bien, vamos a ver otros países. Los fanáticos que sistemáticamente masacran cristianos o grupos continentales en una oleada islámica. Estos fanáticos son los que ponen bombas, decapitan, asesinan, violan, invaden, destruyen, bombardean. Son los fanáticos que toman mezquita tras mezquita, echando fuera a las personas pacíficas que previamente las ocupan, pero también iglesias cristianas y sobre todo iglesias católicas. Se da en estos momentos el tristísimo caso de chicas alemanas violadas en ciudades como Berlín, Bonn, Múnich, y la policía no hace nada. Cualquier parecido con México no es mera coincidencia. Así que se trata de fanáticos que enseñan a sus jóvenes a matar y a convertirse en terroristas suicidas. El hecho cuantificable y duro es que la mayoría pacífica, la mayoría silenciosa, como en México, es intimidada, comprada y manejada. A ver, veamos otro país. La Rusia comunista estaba compuesta de rusos que solo querían vivir en paz. Por Dios. Sin embargo, los comunistas rusos fueron responsables por el asesinato sistemático a lo largo de varias décadas de más de 50 millones de personas. Y la mayoría pacífica ni se molestó, ni se preocupó, ni protestó, ni cambió su régimen de gobierno. Otro país. La enorme población de China era también pacífica, pero los comunistas chinos lograron matar la asombrosa cifra de 70 millones de personas. Otro país. El individuo japonés promedio, antes de la Segunda Guerra Mundial, no era un sádico belicista, no, era una persona pacífica, como tú y como yo. Sin embargo, Japón asesinó y masacró en su camino hacia el sur de Asia Oriental en una verdadera orgía de muerte que costó la vida de cuando menos 12 millones de civiles chinos, la mayoría muertos por la espada, la famosísima espada japonesa, la pala y la bayoneta. Y bueno, vámonos a África. ¿Quién puede olvidar a Ruanda, que se derrumbó en una carnicería que costó la vida de 10 millones de personas? ¿Sí? ¿Podría haber duda de que la mayoría de los ruandeses eran amantes de la paz? Pues no, ninguna duda. Pero era la mayoría pacífica, indiferente ante el feroz fanatismo de las pequeñas hordas que en todas las partes del mundo casi tienen el poder. Las lecciones de la historia son frecuentemente increíbles, simples y contundentes. Sin embargo, a pesar de todos nuestros poderes de la razón, muchas veces perdemos el más básico y sencillo de los puntos. Por ejemplo, los musulmanes amantes de la paz se han hecho irrelevantes por su historia, por su silencio. Los musulmanes amantes de la paz se convertirán en nuestro enemigo si no se pronuncian, porque al igual que mi amigo de Alemania, Robert von Krüger, un día se despertarán y encontrarán que los fanáticos los dominan y que el fin de su mundo habrá comenzado. Así que alemanes, amantes de la paz, japoneses, chinos, rusos, ruandeses, serbios, afganos, iraquíes, palestinos, somalíes, nigerianos, argelinos. Y lo más importante, queridos amigos, mexicanos. Vamos a morir porque nos pronunciamos demasiado tarde o no nos pronunciamos. Mañana, 26 de febrero, es un momento crucial para pronunciarnos y evitar la carnicería
que ya está ocurriendo, porque ya llevamos 110,000 muertos, cuando menos, si no es que el doble, gracias a la brutal y perversa política de malo Manuel Andrés López Obrador, de abrazos, no balazos, a los narcos, a los asesinos, a los asaltantes, a los violadores. Exactamente como en Serbia, Afganistán, Ruanda, Irak, Palestina, Somalia, China, Rusia y Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuanto a nosotros los mexicanos, que somos espectadores de eventos en desarrollo, debemos o no prestar atención a los grupos fanáticos que están en el poder, encabezados no solo por un fanático, sino por un ignorante, un perverso, un paranoico, un narcisista, un psicópata, un sociópata, llamado Manuel Andrés López Obrador. Y aclaro que ninguno de los epítetos anteriores son insultos. Son solamente definiciones que yo, como profesional de la psicología, de la filosofía y otras ciencias afines, con más de 60 años de experiencia, uso para describir al que en estos momentos, por el silencio de la mayoría que no salió a votar en el 2018, tenemos instalado en Palacio Nacional al peor tirano de nuestra historia. Así que Morena y Malo son los fanáticos que amenazan no solo nuestra forma de vida, sino nuestra misma vida, nuestra misma existencia. No solo amenazan nuestra libertad, sino la libertad de todo un país de casi 130 millones de habitantes. Así que si ustedes dudan que la cuestión es grave, elimina este video y no lo compartas. Y dime que soy conspiranoico y que odio al peje. No lo odio. Lo detesto, que es muy diferente, pero pido por él. Con todo y que la panza se me revuelva cada vez que le obsequio un Padre Nuestro o un Ave María, pidiéndole a Nuestra Señora de Guadalupe por su conversión. Pero si crees que he dicho la verdad, multiplica, por favor, el número de personas con las cuales te atrevas a compartir esta denuncia, para que a partir de mañana se acabe, al menos en México, el inaceptable, el patológico, el deprimente silencio de la mayoría pacífica ante los salvajes fanáticos que hoy dominan todo México casi, con excepción de algunas zonas excepcionalmente sólidas, pero desgraciadamente muy pequeñas. Así que ante la gravedad de la cuestión, por favor, contribuye a romper esa pasividad que permite a los problemas expandirse de una forma arrolladora, imparable y genocida. Así que entiéndete un poco a ti mismo, entiéndete un poco acerca de tus derechos, acerca de los privilegios que todavía tienes: casa, vida, sustento, trabajo, recreación, libertad de tránsito, posibilidad de asociación, libertad de pensamiento. Y todo eso lo vas a perder si continúas siendo parte de esa masa informe, infame, que no merece respeto, que merece lo que sufrieron, lo que están sufriendo todas las naciones que acabo de mencionar, porque no se atrevieron a tiempo a salir a las calles a protestar antes que los amos invadan nuestros hogares y nos echen literalmente a la calle, sin casa, sin vestido, sin sustento y sobre todo sin libertad.
Querido amigo, respetado adversario, comparte por favor este video para que de alguna manera, aunque sea con un granito de arroz, contribuyamos a abrir la voz, levantar estruendosamente nuestro clamor en medio de una mayoría pacífica que sucumbe ante los fanáticos. Gracias y hasta la próxima.